buenas tardes. Gracias por estar con nosotros conectados a través de este link, el cual pedimos que lo compartas a tus amigos, porque será un tiempo de mucha bendición. La palabra que hoy estaremos dando acerca del poder de la cruz no solo bendecirá nuestras vidas, sino que alcanzará la bendición para muchas personas. Así es que tendremos no solo un tiempo de compartir la palabra, sino que desde tus hogares levántense intercediendo, levántense en adoración para que sea un momento de mucha bendición. Ven a cantar una canción al Cordero. 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 ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Ven a cantar una canción al Cordero. 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 ¿Y quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Aleluya. ¿Y quién es como el Señor? Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Santo, incomparable, no hay otro como tú. Sobre cielo y tierra reinará por siempre. Por siempre. Tú reinarás por siempre. Sobre todas las naciones, Jesús. Fuerza y poder, honra, gloria, fuerza y poder, honra,
Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres fiel, tú eres bueno. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos des la habilidad para entrar todos por un mismo espíritu, que podamos ser uno contigo. Que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que determinó hacer en un día como hoy, desde antes de la fundación del mundo. Que en este tiempo donde conmemoramos, recordamos el sacrificio, la muerte de cruz, pero también la resurrección de tu Hijo, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea renovado, sea transformado, de tal manera que velos se caigan, que lo que no estábamos viendo, que lo que no estábamos entendiendo, que lo que no estábamos escuchando, Señor, en este tiempo nuestro espíritu pueda entrar en una temporada de mucha sensibilidad. Sé que muchos han estado en batallas, sé que muchos han atravesado pruebas, sé que muchos han estado enfrentando tentaciones, pero si estamos hoy aquí, si en este momento estamos unidos en el Espíritu delante de ti, cada uno de nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tu mano no se ha cortado. Gracias porque no nos has soltado. Gracias porque en los momentos de debilidad tú has sido nuestra fortaleza. Gracias porque en los momentos de tristeza tú has sido nuestro consuelo. Gracias porque en los momentos de tentación tu palabra nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque en los momentos de enojo hemos sabido recurrir a tu justicia para no pecar. Gracias, Espíritu Santo, porque en los momentos de la injusticia, en los momentos de la adversidad, en todo momento, Señor, hemos vuelto a ver hacia ti y tú has sido fiel. Yo quiero bendecir antes de comenzar cada hogar, cada familia, cada matrimonio, los hijos, cada casa que representa un altar para ti. Yo quiero bendecirlo, Señor, y quiero clamar en este momento porque tu cobertura de amor permanezca de tal forma que ningún daño, ningún mal, nada les acontezca que no esté en tus planes eternos, en tus propósitos eternos para con ellos. Espíritu Santo, yo oro para que cada hogar pueda tener una dimensión de revelación, de eternidad, que pueda sostenerlos en los momentos que este mundo quiere infringir sobre nosotros aflicciones, y que nos permanezcamos confiados en nuestro corazón de que si tú venciste, nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Levanta la revelación de eternidad. Levanta la mirada para que no la aparten de ti y la pongan en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. Hoy levantamos su nombre sobre cada familia, sobre cada vida, sobre nuestra congregación, sobre todos aquellos que nos están viendo en este momento, en esta transmisión.
que la eternidad de Dios se abra como un portal espiritual en el cual tú nos introduzcas en esta hora para ver en esas dimensiones espirituales, en lugares celestiales en Cristo Jesús, todo lo que tú ya habías visto desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos predestinado. Gracias por habernos vistos a cada uno desde antes de la fundación del mundo. Revela esa verdad extraordinaria de todo lo que tú preparaste de antemano, que no somos casualidad, que no estamos aquí al azar, que no tenemos por qué improvisar, que las cosas no tienen por qué tomarnos por sorpresa, sino que nosotros seamos gente sabia del Espíritu, entendida en los tiempos, que sabe moverse en esa revelación a través de los dones, a través de las operaciones, a través de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Te bendigo, Padre Celestial, y te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder estar con ustedes en este día, en este viernes, que normalmente lo conocemos como Viernes Santo, que tiene un significado profundo para nosotros que nos llamamos creyentes, para nosotros que somos cristianos, que es muchísimo más que una simple tradición o un simple ritual. No tiene que ver con prácticas que hacemos sin entendimiento espiritual, y eso es una de las cosas primordiales que hemos querido disponernos en esta semana, y hemos llamado a esta serie Sacrificio, Cruz y Gloria. Y hay una secuencia en esta enseñanza, es muy profunda y creo que nos va a traer mucho entendimiento y mucha revelación. Hoy nos toca hablar acerca de la cruz, y quisiera comenzar leyendo unos pasajes de las Escrituras. El primero está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el verso 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Ahora quisiera que fuera conmigo también a Primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y quisiera que comencemos a leer desde el verso 18. Si usted no tiene Biblia, vamos a pedirle que preste mucha atención. Si usted tiene una Biblia electrónica o el libro en sí, quiero pedirle que lo más rápido que usted pueda vaya y busque Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjese bien, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es para usted y para mí, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Siguiente versículo. Ok.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Un versículo más en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estamos leyendo versículos que hablan y se refieren específicamente a lo que nosotros como creyentes debemos de entender que representa la cruz. Y una de las cosas que nos dice aquí en Primera de Pedro es que la cruz nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Esa palabra rescatar es librar de una opresión y librarnos de un peligro. Ser o llegar a ser rescatado por el pago demandado. Mire qué interesante esta definición, porque dice ser rescatado por el pago demandado. Cuando alguien es secuestrado, hay un pago que se demanda. Si usted no da aquello que se demanda, es muy posible que terminen matando a esa persona. Entonces había un rescate que se tenía que pagar, y ese rescate era parte de eso, era que nosotros vivíamos una vida vana, desprovista de significado, sin propósito, sin sentido, sin beneficio. Entonces lo primero que tenemos que usted y yo ubicar para poder ver a la cruz correctamente es la vida que teníamos antes de ella. Era una vida en la que estábamos oprimidos, era una vida en la que estábamos en peligro, era una vida en que estábamos en cárceles, una vida vacía, desprovista de significado, desprovista de propósito, desprovista de todo beneficio. Y basta solamente que usted evalúe cómo usted veía la vida, cómo usted se sentía sobre la vida, y se va a dar cuenta que muchos de nosotros terminaríamos diciendo que en realidad vivíamos como autómatas, vivíamos como por inercia, nos levantábamos cada día y no pensábamos exactamente en cómo sería aquel momento en el que nosotros tendríamos que partir de esta tierra y ver hacia atrás y ver si habíamos vivido de una manera que dijéramos sin el más mínimo de remordimiento, logramos aquello que queríamos alcanzar. Era una vida sin sentido, una vida vacía. Y nos dice Pedro que era una vida que habíamos recibido de nuestros padres. En otras palabras, estábamos repitiendo modelos transmitidos por nuestros ancestros, por nuestros antepasados. Pero lo que hizo que nosotros fuésemos rescatados de esa vida es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos libró de esa sentencia, porque había una sentencia, había un juicio contra nosotros, y en la cruz lo primero que ocurre es ese juicio. Tito capítulo 2 verso 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio
a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la cruz hay un juicio por todos los pecados de la humanidad, que Dios se encarga a través del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre de purificarnos a nosotros para convertirnos en su pueblo. En otras palabras, lo que Él está haciendo es llevando un juicio, tratando de librarnos de una condena, de tal manera que nosotros que debíamos morir por causa del pecado, ahora todos nuestros pecados caen sobre Jesús. Él nos reconcilia, nos redime de toda iniquidad y nos purifica para Él. Entonces la cruz no es solamente una idea sin sentido, no es una idea humana. Y creo que ahí es donde comenzamos en esta enseñanza. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Rubén, mi esposa, y el pastor Vladimir, que me acompañan en este momento, donde cuando hablamos de la cruz, ¿cuáles son las ideas que a usted se le vienen a la mente? Porque si yo hablara de la cruz cuando era pequeño, para mí la cruz representaba lo que miré muchas veces en las películas de vampiros. En las películas de vampiros usted miraba, y yo era alguien que le tenía mucho temor a esas películas. Yo no soy un fan de las películas de terror. Cuando estaba pequeño yo no recuerdo haber visto toda una película de vampiros completa, pero se me quedaba en la mente desde pequeño esa idea de una cruz que tenía un poder, la cruz, pero no entendía en realidad todo lo que estaba ocurriendo detrás de eso. En muchos de nuestros hogares nosotros podemos haber comprado adornos que sean una cruz. Podemos tener imágenes en cuadros que representen una cruz, con frases muy lindas, con frases que pudieran significar algo bueno, pero que en realidad no es nada si no terminamos de entender lo que verdaderamente es la cruz. Y cuando nosotros leemos la escritura, nos dicen que la cruz representaba una cosa para los romanos. Fíjese, porque dice, porque los judíos piden señal, 1 Corintios 1:22, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, y a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces nos está diciendo que para los judíos es tropezadero la cruz. La pregunta es ¿por qué? Para los griegos es locura. La pregunta es ¿por qué? Pero también la cruz representaba algo para los romanos en un sentido no religioso. La cruz romana representaba una condena. Era un método de ejecución donde ataban a un hombre a una cruz de madera y lo clavaban. Esta forma de ejecución era muy utilizada en los tiempos de Jesús, y aún después de Jesús hasta el año 337 continuó siendo algo que se practicaba. Y esta práctica tenía como objetivo exponer a las personas a una muerte pública, lenta y horrenda. Y tenía diferentes variables. Algunos dicen que los clavaban, otros dicen que lo amarraban, algunos dicen que la cruz no era una T, otros que era un palo cruzado como lo conocemos, otros que era casi una X. Y hay diferentes expresiones de la historia que nos muestran el concepto que tenían los romanos de la cruz. Entonces, para los romanos era un método de castigo. Cuando ellos ven morir a Jesús en la cruz, los romanos lo que miraban era un hombre que cometió algún delito y que por causa de ese delito merecía la muerte, y que no había gran diferencia entre Jesús y los otros dos
que estaban muriendo al lado de él. Entonces para ellos era común ver eso. Era un castigo. Habían cometido un delito y entonces había que denunciarlo públicamente para que la gente tuviese miedo y ellos se reprimieran de cometer cualquier delito. Esa era la perspectiva de los romanos. Hasta hoy muchos conocen a Cristo desde una perspectiva romana, aunque todos sabemos que la crucifixión de Jesús fue algo injusto, porque fue un juicio injusto. O sea, de ninguna forma Jesús había cometido un delito lo suficiente para que fuese crucificado. Entonces, cuando hablamos desde esa perspectiva, Jesús fue injustamente crucificado. Ahora, pero nos dice que para los judíos representa un tropezadero. O sea que en otras palabras, lo que ocurrió en la cruz para los judíos, a ellos les está sirviendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un entendimiento. Para ellos, que alguien muriera, y por tiempo no le voy a leer todos los versículos, pero usted puede anotarlo: Gálatas 3, capítulo 14, Deuteronomio 21, versos 22 y 23, y Primera de Corintios capítulo 1, 22. Lo que los judíos entendían de alguien que moría en una cruz es que era alguien que Dios consideraba maldito. Entonces, la muerte de Jesús para ellos representaba maldición. Pero lo que ellos no lograron ver es que la predicación sobre el Mesías, la forma en que el Mesías se había presentado era como un siervo. Y para ellos era un insulto, porque ellos miraban a su Mesías como un rey que iba a venir y los iba a librar de la opresión romana. Entonces ellos rechazaban a un Jesús y a un Mesías que fuese sufriente, que hablara de amar a sus enemigos, que amonestara a ellos mismos, a los religiosos, por la hipocresía en la que ellos estaban. Entonces ellos estaban esperando que sometiera a sus enemigos, que los enemigos se sometieran a él, que viniera montado en un caballo y no en un asno, que el Mesías restaurara la gloria política que habían tenido en la nación en los tiempos de David. Tenían una mentalidad política. Ellos miraban el reino de los cielos, lo veían desde una perspectiva muy humana y no entendían que Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo, que lo que él venía a hacer no era establecer algo político, un gobierno natural, un gobierno terrenal. Entonces, de alguna forma, las expectativas de ellos no se cumplieron, porque no aceptaban a un Jesús humilde, siervo, que decía que su reino no era de este mundo, sino que querían un guerrero que los liberara de la opresión romana, un Mesías que juntara a todos los reyes, a los sacerdotes y a la clase pudiente de su tiempo, pero que no se juntara con los pecadores, que no se juntara y les presentara el mensaje de salvación a las prostitutas. Entonces, de alguna manera los judíos lo vieron, no entendieron las escrituras, porque todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan del reinado de Jesús que no tendría fin. Hablan de un gobierno de Cristo. Ahora, para los griegos era locura. ¿Por qué? Porque los griegos eran amantes del conocimiento y de la filosofía. Entonces los griegos menospreciaban a Jesús porque ellos tenían un concepto de que los dioses de ellos eran dioses injustos. Eran dioses que tenían mucho poder, pero que ellos eran orgullosos, caprichosos y en realidad no se preocupaban por la humanidad. Ahora Jesús viene enseñando todo lo contrario y ellos no pueden comprender cómo Dios puede hacerse hombre, ponerse en una condición de debilidad
y ahora morir en una cruz, eso es una locura. Y es ahí donde podemos ver las tres perspectivas de la cruz. Y le pido al Espíritu Santo que te dé la habilidad de poder ver, porque creo que todavía hay mucha confusión. Creo que todavía hay mucho malentendimiento. Creo que muchos miran la cruz como un amuleto sin revelación. Creo que muchos todavía están viendo a un Cristo crucificado, pero sin entender todas las implicaciones de lo que ocurrió ahí. Y quisiera que antes de que terminemos esta enseñanza, por lo menos podamos abrirnos a qué significa la cruz verdaderamente para usted y para mí. Pero no sé si ustedes quieren decir algo en este momento. Algo que uno puede ver en esta introducción que sigue el pastor es lo importante que es entender a la cruz desde las Escrituras y no desde nuestra propia necesidad o desde nuestra propia conveniencia. Qué valioso es que nosotros podamos identificarnos con la cruz desde la Escritura. Y se viene a mí un mensaje cuando Jesús resucita y le aparece a los dos discípulos en el camino de Emaús. Y Jesús le dice en Lucas 24, ¿por qué ellos no entendían las Escrituras si no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces creo que uno de los puntos que es valioso resaltar y dejarlo en nuestro corazón, la mejor manera de entender la cruz es poder ir a las Escrituras, poder encontrar esa revelación. Pero como le dijo Jesús a los que caminaban en Emaús, es importante la condición de nuestro corazón para estar abierto a lo que Dios quiere decir, para abrir nuestro corazón a lo que la enseñanza, la Escritura están diciendo, y nosotros entender no a un Jesús como lo querían ver los judíos desde un estado de liberación, sino a un Jesús que estaba trayendo una nueva reconexión con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. 1 Corintios capítulo 1 verso 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Y ese es un mensaje de poder, es un mensaje de salvación, es un mensaje que ha transformado a la humanidad. Pero aún hoy, como decía el pastor Arsenio, podemos haber algunos que no entendemos la dimensión, la implicancia de este mensaje transformador, de este mensaje que nos brinda esperanza, que salva, que libera, que nos transfiere a un ámbito de eternidad, de salvación por Cristo. Es un mensaje que nos debe llenar de pasión, de alegría, de entendimiento, que hay mucho por qué alcanzar, pero debemos de abrirnos a un mensaje que ha transformado generaciones, a un mensaje que ha logrado establecer a los hombres en el propósito divino. Por eso es importante hoy abrirnos, ser sensible a lo que Dios nos está hablando. Sí, cuando yo pienso en la cruz al inicio que comenzamos a hablar, yo realmente tengo dos conceptos, el que tenía anteriormente y el que tengo hoy. Pero hoy entiendo que no es un accesorio, no es simplemente un palo en vertical y en horizontal. Es más que eso. Es más que eso, porque hoy la cruz a través de mi vida significa algo que yo tengo entendimiento sobre mis luchas, sobre mis cargas, sobre aquellas cosas que yo siento que no puedo vencer. Pero es un ejemplo frente a mí en esos momentos de decir: Cristo venció la cruz. Y si Cristo venció la cruz, cualquier circunstancia que estés pasando, cualquier adversidad, tú la puedes vencer, porque en Él todo es posible. Amén. Quisiera leer algunas frases que me voy a tomar el tiempo de leerla, porque no quiero no decirlas en el nivel de exactitud que quisiera. La cruz es un juicio divino con efectos eternos y no solo temporales. Tiene efectos de redención, de justificación. Todo fue reconciliado por Cristo en esa cruz. A través de esa cruz Él nos santifica y representa la muerte, la sepultura, la resurrección y el ascenso de Cristo para sentarse a la diestra de Dios Padre.
Pero esa cruz es el lugar donde fue absorbido toda la ira de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Y en esa cruz hubo un efecto para con Dios Padre, hubo un efecto para con nosotros como humanidad, pero hubo un efecto para la creación, porque la Escritura dice que Cristo reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La muerte en la cruz tiene efectos no solamente en la tierra, sino tiene efectos también en lugares celestiales. Hay algo que trasciende a lo que nosotros conocemos y tiene profundidades que en esta vida no las descubriremos completamente, pero cuando estemos un día en la presencia del Señor nos daremos cuenta de cuán grande, cuán espectacular, cuán poderoso es el efecto de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros no lo podemos rebajar a una religión, no lo podemos rebajar a simplemente un palo cruzado. No hay nada que hacer en ese palo. No es que se bendiga ese palo, no es que ese palo, no. Lo que Jesús hizo no tiene que ver con ese palo. Es un sacrificio donde Él presentó su cuerpo, pero hay implicaciones espirituales las cuales nosotros podemos ver esa manifestación. Ahí en esa cruz es donde la injusticia terrenal, preste atención, la injusticia terrenal, porque lo crucificaron sin haber hecho nada para merecerse esa crucifixión. Pero la injusticia terrenal, para cuando tú vivas injusticia terrenal, tengas una visión espiritual de lo que Cristo hizo en la cruz. La injusticia terrenal de haber sido condenado se convirtió en una realidad celestial, donde la justicia de Dios se manifestó ahí en esa cruz para el hombre. Y ese sacrificio es perfecto. La cruz es suficiente. No hay nada que el hombre pueda hacer. Ahí en esa cruz, el sacrificio que se requería hacer para reconciliar al hombre con Dios fue consumado. Por eso es que Jesús dijo: consumado es. Y ese sacrificio en esa cruz, aun cuando nosotros hablamos de que ocurrió hace 2000 años y muchos lo ven como historia, no fue un evento histórico, no es algo que ocurrió hace 2000 y unos cuantos años más. Verdaderamente la Escritura habla de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y necesitamos comenzar a ver lo que ocurrió en la cruz desde una perspectiva de un propósito eterno, una eternidad pasada, donde Dios sabía con anticipación, su omnisciencia le daba todo el conocimiento necesario, no solamente para saber lo que habría de ocurrir, sino también lo que Él debía de hacer al respecto. Entonces estamos hablando de que la cruz restauró esa alianza entre el hombre y Dios. Y es imposible, escuche lo que le voy a decir, y todo esto es escritural, todo esto tiene un versículo bíblico para respaldarlo. Es imposible que el hombre se acerque a Dios, que el hombre llegue a Dios sin la cruz de su Hijo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida, porque Él estaba con el Padre eternamente, pero también porque en un momento determinado Él se hizo hombre y pagó el precio por la humanidad. Nadie más puede pagar el precio. No hay oraciones que te puedan meter al cielo, no hay obras que te puedan meter al cielo. El único camino para ir al Padre es Cristo, y Cristo es Jesús crucificado en esa cruz. La cruz es el lugar donde Satanás perdió su imperio. La forma en que Dios venció
al poder de la muerte y al poder de las tinieblas y a Satanás fue a través de esa cruz. Perdió el imperio. Satanás fue despojado. Dice que él fue despojado. Todo principado y toda potestad fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario, y ahí Cristo triunfó contra ellos. Pero también la cruz marca una nueva temporada. Una nueva temporada donde deja atrás un pacto distinto, un pacto antiguo, y le da comienzo a un nuevo pacto. Es el pacto en su sangre. Entonces, ese nuevo pacto ahora no es un pacto externo. Antes todo lo que ocurría en la forma en que el hombre se relacionaba con Dios era externo. Eran rituales, eran sacrificios, eran obras. Pero ahora Él instituye un nuevo pacto. Es un pacto interno con el hombre en su corazón. Pero la cruz también es el comienzo de la restauración de todas las cosas. La cruz es el lugar donde Dios incluye, pero también excluye. Incluye porque Él dice: todos los que vienen a mí, yo no los rechazo. Pero todo aquel que no viene a Él se excluye automáticamente. Entonces, la cruz tiene elementos profundos y extraordinarios. No sé si en este momento querés decir algo. Algo que veo en la cruz es un acto de amor. Y es interesante porque muchas veces nosotros decimos esto: nosotros buscamos a Dios. Algunas personas yo les he escuchado decir esto: en algún momento de mi vida, cuando me quede tiempo, cuando pueda, voy a buscar al Señor. Pero verdaderamente cuando uno ve lo que dice la Escritura, Colosenses 1:18, que dice que en Cristo son reconciliadas todas las cosas, eso es volver a hacer una amistad con Dios, es volvernos a acercar con el Señor. Cuando eso pasa, lo que yo veo en ese momento es Dios entregándonos en un acto de amor, viniendo hacia nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces, Dios no es un Dios que anda buscando para ver cuándo fallamos, cuándo nos equivocamos. No, Dios es un Dios de amor que abre sus brazos y que desde la cruz se entrega a sí mismo para que nos podamos acercar a Él. Por eso es interesante que una de las palabras de Jesús en la cruz fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Él está expresando es un acto de amor por nosotros. Ciertamente dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante es el entendimiento del significado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cómo nosotros podemos tener acceso hoy por esa obra redentora, y que en el momento que recibimos a Cristo tenemos esa activación por medio de la fe. Y es clave entender que vivimos en una vida de un proceso. La palabra dice que nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, y en ese proceso nosotros necesitamos reconocer que muchas veces cometemos errores y deshonramos al Señor. Y es la cruz la que nos da la habilitación de venir al Señor al oportuno socorro y unir esa vida con Él y poder estar en línea con el Señor. Quisiera leer Mateo capítulo 16, verso 24. Dice Jesús hablando con sus discípulos, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate lo que estamos tratando de construir en este día. Primeramente, que entendamos correctamente qué representa la cruz. ¿Qué representa la cruz para ti como un creyente? Que entiendas que hay un concepto que el mundo tiene de la cruz. Que entiendas que hay religiosos que tienen un concepto de la cruz, pero que nosotros necesitamos tener un entendimiento escritural, y que el Señor, como hizo con aquellos discípulos en camino a Emaús, pueda abrirnos las escrituras, y que las escrituras comiencen a arder en nuestro corazón, pero que las escrituras, al arder en nuestro corazón, también comiencen a quitar los velos
que hemos heredado, los velos que la cultura, los velos que la religión, los velos que las costumbres, los velos que de forma equivocada hemos transmitido erróneamente por falta de entendimiento. Pero hoy, en este momento, queremos cerrar haciendo una pregunta práctica. Porque si tú no entiendes la cruz correctamente, tampoco vas a entender lo que te voy a decir aquí. Porque aquí Jesús está dando una afirmación y dice: tomen su cruz y sígame. Ahora la pregunta es: ¿a qué cruz se estaba refiriendo Jesús? ¿Se estaba refiriendo a que nosotros vivamos lo que Él vivió? ¿A que nosotros pasemos por el dolor que Él pasó? Pero nos vamos a dar cuenta de una cosa: que cada vez que Jesús hablaba de su muerte, los discípulos entraban en conflicto. Había algo que pasaba en el corazón de ellos, porque la naturaleza nuestra es que no tenemos problemas cuando nos hablan de la gloria. No tenemos problemas cuando nos hablan de los beneficios. No tenemos problemas cuando nos hablan de la recompensa. No tenemos problemas que el Señor nos entregue salvación por gracia, que el Señor desate las bendiciones espirituales para con nosotros que Él desde antes de la fundación del mundo preparó en lugares celestiales. Queremos salud, queremos liberación, queremos prosperidad, queremos bienestar, queremos realización, queremos muchas cosas, queremos que los anhelos de nuestro corazón se cumplan. Y el Señor quiere conceder los anhelos de nuestro corazón, porque en realidad Él es quien los puso. Él nos creó con un propósito, y muchos de esos anhelos que tenemos en el corazón son parte de esos diseños que el Señor ha puesto. Pero necesitamos entender a qué se refería Jesús cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces hay dos cosas que creaban mucha controversia. Cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre, causaba la indignación de los fariseos. Pero cuando Jesús decía y hablaba de su muerte, también los discípulos reaccionaban ante eso. En Mateo capítulo 16, Jesús les está diciendo a sus discípulos en el verso 21: es necesario que yo vaya a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Jesús les está diciendo a sus discípulos: voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Inmediatamente que Jesús dijo eso, cada vez que Jesús hablaba de su muerte, de su sacrificio, de lo que tenía que padecer, los discípulos tomaban una postura parecida a la de Pedro, cuando Pedro lo aparta y le comienza, dice, a reconvenir diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y yo quisiera hacerte esta pregunta: ¿qué se te viene a la mente cuando tú escuchas que Jesús les dijo a sus discípulos: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme? ¿Cuál es la reacción de las personas en la práctica? Cuando le hablamos de la cruz de Jesús, lo reciben. Pero cuando te hablamos de tu cruz, de mi cruz, que no es la misma cruz, pero sí tienen principios y esencia de las cuales nosotros podemos tomar de Jesús para que nosotros podamos caminar por la vida entendiendo qué es lo que Cristo espera de nosotros cuando Él nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Gálatas capítulo 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: Cristo vivió su cruz.
tú tienes que aprender a vivir la tuya. Cuando Jesús dijo toma tu cruz, lo que Jesús estaba diciendo es que la cruz espiritual con la que tú y yo tenemos que cargar es a través de una vida experimental. En otras palabras, cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, él estaba vivo, pero estaba experimentando en su carne esa cruz. Entonces lo que estaba diciendo es, esa cruz me va a llevar a tener que morir a mi ego, tener que morir a mi orgullo, tener que morir a aquellas cosas que para mí son lo que me causa deleite. Y la cruz, así como Cristo se alineó a los propósitos eternos de Dios, cuando tú cargas tu cruz, tú te estás alineando a los propósitos eternos. Jesús le estaba diciendo, ustedes toman su cruz y me siguen, porque yo tengo una cruz que tengo que llevar y voy en una dirección a cumplir un propósito eterno. Si ustedes me van a seguir, no solo van a observar lo que yo hice, sino que ustedes también tendrán que cargar con su propia cruz. Pero es imposible seguirme sin tomar la cruz. Y eso es algo que como creyente muchas veces nosotros hemos querido obviar, hemos querido negar y no hemos querido aceptar. Y batallamos en el corazón porque no queremos llevar la cruz. Y la cruz es hacer la voluntad del Padre. La cruz que Jesús llevó es hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú y yo cargamos nuestra cruz, tenemos que alinearnos con los propósitos eternos. Tenemos que alinearlo con la voluntad de Dios y cumplir como Jesús hizo, con obediencia. Con obediencia, dice, Él se humilló hasta lo sumo. Jesús se hizo obediente y se hizo obediente a una muerte y a una muerte de cruz. ¿Qué significa? Que tomes tu cruz, vive el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Haz la voluntad de Dios en tu vida sobre todas las cosas. Tienes que aprender a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Vive una vida de integridad. Vive una vida donde no escondes nada. Vive una vida donde eres transparente. Cuando Jesús estaba en la cruz, muchos le gritaron, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Porque un crucificado no tiene que demostrar nada. Alguien que vive como un crucificado, su propia vida está sostenida por la identidad que él tiene como un hijo de Dios. Un crucificado como Jesús, cuando estaba en esa cruz, él dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús le estaba diciendo al Padre, perdónalos. ¿Sabe por qué? Porque Él ya los había perdonado. Él estaba ahí en esa cruz. Él sabía que todo lo que estaba ocurriendo ahí era parte de un plan divino. Y la sanidad que Él tenía en el corazón lo llevó no a decir Él, yo los perdono, sino ahora Él está ahí diciendo, Señor, yo ya los perdoné, pero ahora lo que necesito es que tú los perdones. Y alguien que toma su cruz es alguien que aprende a vivir de una manera inofendible, que sabe que está muerto, que ya no vive él, sino vive Cristo en él. Alguien que está crucificado entiende como una forma de tener esperanza que la cruz es solo un lugar transitorio, que es un lugar temporal. No es donde vas a permanecer. Hay algo más allá de la cruz. Y alguien que entiende tomar su cruz, entiende que en la cruz Jesús dijo, consumado es, hecho está.
Todo fue consumado en aquel momento que Jesús murió en la cruz. Y hay cosas que vamos a ir viendo la manifestación en el tiempo de lo que Dios ya hizo con su Hijo en esa cruz. Un crucificado descansa, alguien que sabe tomar su cruz descansa en que la obra fue completa, que hay un plan determinado de Dios y que a lo que nosotros nos queda es simplemente aprender a caminar en Él. Me gustaría que hagamos unos comentarios finales y si podemos cerrar después orando, lo hagamos, por favor. Filipenses 2:5, Pablo le dice a la iglesia que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una de las cosas que yo puedo ver cuando hablamos de tomar nuestra cruz, es que tomar nuestra cruz está relacionado con despojarnos, no aferrarnos a nuestra propia humanidad, no aferrarnos a nuestros propios deseos, no aferrarnos a nuestra propia condición. Pablo decía en Gálatas también, decía en Gálatas 2:20, dice, lo que vivo en la carne, hay una condición natural, hay deseos que están dentro de nosotros, hay batallas dentro de nosotros, pero cuando yo tomo la cruz lo que estoy haciendo es despojándome de eso, no aferrándome a lo que yo quiero, no aferrándome a mi humanidad, sino dejando que sean los planes y los propósitos de Dios en mi vida. Por eso es que cuando pensamos en la cruz y pienso en la vida de Jesús, algo que me sorprendió mucho en la vida de Jesús es que Jesús, aunque llegó al final de su ministerio a la cruz y murió en la cruz, Jesús vivió una vida como crucificado, porque su mayor intención, su mayor anhelo, su mayor deseo era hacer la voluntad de su Padre. O sea, alguien que toma la cruz es alguien que no vive para su propia voluntad, sino vive para la voluntad, en este caso la voluntad del Padre. Nosotros tenemos hoy la oportunidad, por causa de la obra en la cruz, de reconciliación con Dios. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos en Cristo. La obra redentora también botó toda pared que había antes, todo distanciamiento con Dios, y hoy por causa de ese acto también tenemos la esperanza de reconciliar a nuestra familia, nuestra casa, nuestras generaciones. Y esto es una bonita esperanza porque quiere decir que hacia el futuro, aquellos que creemos en Cristo, que conocemos a Cristo, que amamos su obra redentora, podemos creer que para nuestras generaciones hay una esperanza en Cristo, pero que también tú y yo, hoy que le conocemos, somos esos enviados por el Señor para hablar de la reconciliación de Dios con los hombres. Amén. Cuando yo estoy pensando en el versículo de niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame, y el versículo siguiente, el versículo 25, lo dice todo. Dice el por qué. Y dice, ¿por qué todo el que quiere salvar su vida la perderá? Imagínense ustedes, el que quiere salvar su vida, el que quiere tener vida, más bien la va a perder. Y Cristo nos enseñó cómo se pierde esa vida. ¿Qué significa en nosotros estar dispuesto a hacer? Y todo el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Entonces yo estoy pensando en algunas personas que tal vez en este momento se encuentren en una relación tensa en su matrimonio, estén pasando tal vez alguna enfermedad y digan, bueno, esta es mi cruz, la estoy llevando. Cuando Jesús se dirigía hacia el Gólgota y llevaba sobre sus hombros la cruz, la llevaba cargando, estaba listo y entendido que el sacrificio de obediencia que él estaba haciendo lo hacía por amor. Lo hacía porque entendía que primero vino a hacer la voluntad del Padre.
muchas cosas en nuestra vida que hagamos, significa que debemos tener el entendimiento que lo hacemos primeramente por amor a Dios. Y lo hacemos también por amor a Dios y amor a los demás, amor a nuestra familia, amor a nuestros hijos, amor a nuestros amigos. Entonces nosotros entendemos que la cruz está basado en amar, estar dispuesto a amar a Dios y amar a los demás, a sacrificarnos por otro, a dar la vida por otro. Y eso no es fácil, pero en Cristo somos más que victoriosos y lo podemos lograr. Amén. Quisiera que ahí donde está cerremos nuestros ojos por un momento. Quisiera terminar orando. Y decirte que cuando nosotros tomamos nuestra cruz, estamos haciendo valer el sacrificio de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está observando a ti y a mí. No puedo decirlo con toda certeza, pero cuando leemos las Escrituras pareciera ser que así como les enseñó sus heridas a los discípulos cuando resucitó, pudiera ser que Él aún tiene esas heridas, que las mira y recuerda lo que Él hizo por ti y por mí, y se recuerda a Él como el sacrificio perfecto por ti y por mí. Y yo sé que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, que las lágrimas de Cristo fueron en los días de su carne, pero sí sé que hay gozo en el cielo. Dice que hay regocijo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura que hay regocijo en el cielo, hay alegría en los cielos. Y si hay alegría en los cielos, creo que uno de los que se alegra y se regocija es Cristo, porque Él dice: valió la pena, valió la pena. Y pido que nosotros seamos de los que traemos no solamente regocijo al Señor cuando abrimos nuestro corazón y lo recibimos, sino el regocijo de hijos que saben vivir de acuerdo al propósito, que saben hacer la voluntad del Padre, que saben ser obedientes aun cuando eso representa tomar la cruz con tal de seguirlo. Y yo oro para que tú puedas ver la recompensa. Como dice la Escritura, cuando tú dejas a padre y madre, recibirás 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna. Que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con regocijo, que entendamos que esa cruz es transitoria, pero el Señor tiene preparada una gloria venidera. El Señor tiene preparado una recompensa eterna, que el Señor te diseñó, te puso en esta tierra, y todo lo que tú estás viviendo y en la temporada que estás viviendo no es casualidad, y que hay gracia, que hay favor, que hay revelación sobre ti, que hay provisión, que hay protección para que nada ocurra más allá de lo que Dios permita, confiando en que a los que aman a Dios todas las cosas le vendrán a bien. No tengas miedo al sacrificio. No tengas miedo a presentar tu cuerpo como sacrificio santo.
No tengas miedo a tomar tu cruz si eso es lo que se requiere para seguirle. Porque vendrá el momento, como para el Señor ocurrió hace 2000 años atrás. Y dice Jesús y dice la Escritura que por el sumo gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, porque tenía la mirada puesta en lo invisible. Que el Señor abra tu entendimiento para que puedas poner tu mirada en lo invisible. Que en este día tú y tu casa mediten en lo que Jesús hizo, y que todos en cada hogar, cada familia, podamos decir que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que Dios le bendiga.